Bien amigos, muy buenas noches a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas en Facebook y YouTube. 10 de la noche ya con 12 minutos. En este momento hay una torrencial lluvia acá en Andahuaylas que no permite que la gente se pueda movilizar. Muchas calles ya inundadas, muchísimos charcos de ríos de agua. Las tapas de los desagües también están brotando con bastante agua, han colapsado. Así que mucho cuidado a las personas que viven cerca del río, cerca a cualquier riachuelo, que podría haber problemas en las próximas horas de la noche, porque parece que va a llover toda la noche. En lo que es la información deportiva, atención, terminó hace algunos minutos el partido de Sporting Cristal, que buscaba el milagro, buscaba la hazaña de alcanzar una clasificación a la tercera y última ronda de la Copa Libertadores, pero no la alcanzó. Ganó 3-1, pero la diferencia del partido que jugó allá en Bolivia 6-1 fue clave. Creo que perdió la clasificación en el partido en Bolivia, sobre todo en el segundo tiempo, porque el primer tiempo había empatado 1-1. En el partido del segundo tiempo allá en Bolivia perdió 6-1 y lamentablemente hasta ahí llegó su participación y el equipo de Always Ready clasifica a la siguiente y última ronda. Lo importante de este partido fue de que el jugador Cauteruccio sigue anotando goles. Hizo los 3 goles. Los 3 goles hizo este jugador que en cada partido hace 3 o 2 goles mínimo. Y eso hace de que sea uno de los goleadores hasta el momento de todo el mundo. Están comparando con goleadores en Europa por la cantidad de partidos. Bien, vamos a recibir también ya el saludo de André para los primeros comentarios. Hoy haremos un programa un poco breve porque este tema de la lluvia de todas maneras preocupa a todos. Tenemos que tomar precauciones acá en nuestro domicilio para evitar cualquier situación. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 100 conectados. Rivas nos dice: soy el primero en llegar. Doctor Milciades, por favor, entreviste al alcalde sobre la negativa de ceder el estadio para los entrenamientos. El profesor Basalar indicó que solo se les da la cancha del Estadio de los Chancas una vez a la semana. Inaudito. Eso dijo en la conferencia, pero cuando salimos hay un señor que es el relacionista público, el que apoya en el municipio, dijo que no han solicitado. Seguramente la dirigencia, si es que ha solicitado el uso del estadio, debe tener un documento, como es lógico, por conducto regular, y que también el municipio responda a través de un documento qué día se les va a ceder. Creo que sería importante para este partido que se viene el día domingo frente a Boys. El equipo puede tener de repente, mañana creo que va a ser difícil porque la cancha estará con esta lluvia que va a ser casi toda la noche, va a estar una laguna, y de repente para el día jueves, puede ser jueves y viernes, de repente los 2 días, esperemos que también el clima mejore, porque el partido es el domingo, 3 de la tarde, y de todas maneras el equipo tiene que trabajar más días en el Estadio de los Chancas para tener ya un conocimiento al detalle de todos los sectores, cada jugador que juega por su sector, por decir los marcadores, conocer su carril, tanto el izquierdo, el derecho, el arquero también saber cómo es el arco, si hay algún desnivel, alguna situación que se familiaricen para tener ligera ventaja con el rival. Vamos rápidamente ya al tema de la Copa Libertadores, que repetimos, el equipo de Sporting Cristal, que salía con toda la moral. Hubo una muy buena asistencia en el Estadio Nacional, más de 30.000 espectadores, económicamente un buen ingreso para Cristal, pero pierde grandes posibilidades de tener más recursos económicos al no avanzar en la Copa Libertadores. Presentó a Solís en el arco, en la defensa Lora, Chávez, Tábara tuvo que jugar de backs, Pasquini por el otro sector, en el medio campo Casonati, Yotún, González, con 3 delanteros, Grimaldo, Ávila y Cauteruccio. Ya luego ingresó Pretel, Alfaro, Castro, Alarcón y Sosa. Pero el partido se le complica al equipo de Sporting Cristal. Desde el primer minuto fue, como era lógico, a buscar el primer gol. Al minuto 16, la primera llegada del equipo de Always Ready, una falta muy cerca al área grande, un tiro libre, ejecuta este jugador Terrazas y la barrera se abre. Precisamente la pelota pasa entre las 2 cabezas de los jugadores que estaban en la barrera y sorprende al arquero Solís. La pelota da un pique antes de la línea, muy cerca al parante izquierdo, golazo. A los 16 minutos Cristal perdía 1-0 y en el acumulado ya estaba perdiendo 7-1. 7-1 era un resultado sumamente complicado para poder intentar remontar, pero intentó, y al minuto 36 un centro, después de una jugada rápida de un tiro de esquina, un centro al área chica donde la defensa lo deja cabecear solo. Cauteruccio incluso no tuvo la necesidad de saltar, esperó parado, un cabezazo, y vino el empate al minuto 36. Terminó el primer tiempo con el 1-1. En el segundo tiempo,
el equipo de Cristal tenía que seguir buscando goles, tenía que seguir haciendo el intento. Y por suerte para Cristal, por lo menos, al minuto del segundo tiempo, al minuto 46, una jugada parecida al gol que nos hacen allá en Lima, donde viene el centro al segundo palo, un cabezazo, viene un pase al segundo palo y alcanza, casi lanzándose este jugador Cauteruccio al minuto 46, al minuto del segundo tiempo, anota el 2-1. Parecía que podría aumentar más goles porque recién comenzaba el segundo tiempo, pero el equipo de Always jugó muy bien, tiene muy buenos jugadores, los defensas se batieron con todo y tocaban, eran rápidos y generaba cierto peligro. Incluso en el primer tiempo, antes que termine el partido, en el primer tiempo, un error en salida. Precisamente el jugador Tábara le da el pase a un jugador boliviano, se va con todo, lo saca el arquero y al disparar hacia el arco, la pelota no viene con fuerza, le choca a uno de los defensas y se pierde el 2-1 que pudo ser complicado. Pero el equipo de Cristal hizo los cambios, ingresaron Pretel, Alfaro, Castro, Alarcón, Sosa, pero solo pudo anotar un gol más. Al minuto 78, otra vez aparece Cauteruccio, un centro desde la derecha, un cabezazo cruzado de arriba hacia abajo, lo deja sin opción al arquero de Always y anota 3-1, minuto 78. Buscó hasta el final, no lo pudo conseguir. El equipo de Always también hizo sus cambios, puso el máximo esfuerzo, salieron expulsados algunos del comando técnico y el partido terminó con ese marcador, 3-1. Cristal se despide de la Copa Libertadores después de mucho tiempo, no juega la fase de grupos, así que Always seguirá buscando en la tercera ronda su clasificación a la siguiente fase. Y para ir avanzando en lo que es el Pablo Guerrero también hoy, fue presentado allá en Lima, frente a los estudiantes, donde habló el señor Acuña, el papá, donde dio sus frases ya conocidas, y muchos estudiantes estuvieron presentes, se tomaron las fotos, los videos, y empieza a entrenar. Podría debutar este sábado frente a Cusco Fútbol Club. Esperaremos ese día. Vamos con más comentarios para ir ya al tema de fondo, que es los Chancas. La derrota del día de ayer ya pasó más de 24 horas. Con más calma ya estaremos comentando sobre ese compromiso y ver el partido de Boys. Richard Guillén nos dice, hay alegría, un comunicado de la Muni de Talavera desea contar con los servicios del jugador Cox, dice como serenajo. Juan Palomino, buenas noches, Frecuencia Deportiva. ¿Qué fue a los Jales? Parece que los Chancas se quedarán con la misma gente. Sí, lamentablemente no hay reacción. Hay que esperar. Normalmente lo que hacen algunos equipos es se inscriben a los jugadores. Una lista de buena fe. Una lista de buena fe y luego cuando regularizan toda la documentación recién los anuncian. Esperemos sí, esa es la opción. Ojalá que haya sorpresas en los próximos días. Porque si no sería prácticamente un suicidio. Estamos muy mal armados, sobre todo ahora que Santillán no es más parte del equipo y que solamente tenemos a Rudy Palomino. Y falta muchísimo partido por jugarse. Néstor Raúl Velázquez nos dice buenas noches. Mijael Chipana, saludos profe y André. Desde Cusco, ahora ya más calmados por lo sucedido ayer, vamos con fe y fuerza que el club dará lucha. Hay rumores de un jale para los Chancas. ¿Es cierto, profe? Pregunta. Sí, hay muchos rumores, pero nada concreto. La dirigencia no quiere dar ninguna información. Parece que están esperando que se pueda concretar algo oficial, donde ya se pueda firmar seguramente a través de sus redes sociales oficiales. Estarán dando a conocer si es que se confirma cualquier nuevo jugador, que es importante. Muchos equipos están solicitando a los jugadores de las reservas de los equipos grandes para poder ser cedidos a préstamo. Y eso también hemos sugerido en su momento a la dirigencia de los Chancas, ojalá que pueda. Hemos sugerido incluso con muchos jugadores de Melgar. Hay muchísimos jugadores muy buenos, jóvenes, de Melgar. También puede haber de la U, de Cristal, de Alianza, de repente jugadores que podrían tener su oportunidad en el equipo de los Chancas. Juan Capeceros nos dice, profe, buenas noches. Saludos desde Cusco. Hoy todos los programas deportivos de Cusco celebraron el triunfo. Ojalá que el profe Basalar no haga más experimentos. Daniel QR. Profe, ¿hay un nuevo jugador para Chancas? Bueno, todavía no hay información. ¿Qué más por acá? A ver, Froilán Vázquez, buenas noches. Milciades y André, felicitaciones por la información. Roger Garfias, profe, ¿quién es el nuevo jugador que llegó hoy al equipo Chancas? El volante contención, dice. Saúl Udeña, ¿cuántos refuerzos, profe, para los Chancas y quiénes son? Saludos. Rivas dice, hasta Beto da Silva, que estaba libre, ahora jugará para ADT de Tarma. Así es. Era para reforzarnos, era para traerlo acá, dice. Fran Galindo, cuando un equipo pierde, todos son DTs, todos son comentaristas, todos saben de fútbol en conclusión, todos saben más que el DT, sabios del fútbol, claro. Se perdió un partido, pero no un campeonato. Muchas veces se tiene que tocar fondo para levantarse. Un poco por esa parte, hay que ser también más conscientes, no hay que ir calmados, no podemos
arrebatarnos contra el equipo, contra el comando técnico, porque es un partido que estaba para cualquiera el de ayer, el de Cienciano. El partido de ayer, ya para ir, antes de ir a leer a nuestros auspiciadores, el partido creo que fue muy intenso. Desde el primer minuto vimos que el Cienciano se vino a llevarse el triunfo. Ellos no se pusieron atrás a defenderse, a contragolpear, sino se fueron con todo. Saben el equipo que tienen, saben que la altura no les iba a afectar, la cancha no estaba en buenas condiciones, pero tiene jugadores con mucha experiencia, con mucho recorrido, mucha jerarquía, y eso se vio en los primeros minutos. El equipo de los Chancas tuvo que esforzarse hasta que pasen los minutos para que pueda calmarse y hacer también su juego. Y cada vez que el equipo hacía el contragolpe por derecha, sobre todo con López, generaba mucho peligro. Así fue que se produjo el primer gol del equipo al minuto 19, el único gol en realidad del partido, al minuto 19, una jugada por derecha donde Marlon Ruiz Díaz le da el pase a López. López hace el tiempo, la pausa respectiva, lo supera al back o marcador izquierdo de ese sector, en este caso al jugador Benítez, y le da el tiempo suficiente para que Marlon Ruiz Díaz ingrese al área y define muy bien. En primera un tiro preciso, rozando al parante derecho, y el arquero Espinosa solo hizo vista, ya no podía tener el reflejo, la reacción respectiva, y se anota el gol. Pero luego el equipo de Cienciano seguía atacando. Recordemos que Ferreira atajó o evitó el gol en varias oportunidades. También tuvimos nosotros al minuto 28, recordemos, en una jugada también parecida por derecha, donde López le da el pase a Oshiro Takeuchi, quien dentro del área no define bien. La pelota sale por encima del travesaño cuando la hinchada esperaba el segundo gol. Si se anotaba ese gol al minuto 28 del primer tiempo, el 2-0 era un resultado sumamente importante. 2 goles de ventaja terminando el primer tiempo. Creo que el segundo tiempo era un poco más manejable. No necesitábamos buscar el gol del triunfo porque con 2 teníamos la ventaja. Con la experiencia de haber jugado allá en Cajabamba también, donde nos voltearon el partido, no era necesario arriesgar. Pero lamentablemente no se pudo. Y también al minuto 45, que falla Murialdo, una jugada por derecha, un pase preciso de López, cuando era un contragolpe, no logra patear en primera, trata de acomodarse, trata de jalar a un costado al arquero, pero pierde la oportunidad, y el primer tiempo termina con ese marcador 1-0 a favor de los Chancas. En el segundo tiempo, como era lógico, el equipo cienciano seguía buscando el empate. Y la defensa un poco también empezó a cansarse. Luján, que había hecho un buen partido, también ya se sentía el cansancio. Y viene una jugada por izquierda, un pase en profundidad donde Marlon Ruiz Díaz no llega a tiempo, lo marca muy lejos. Lo deja libre al jugador Román Johnny, quien hace un centro casi hacia el punto penal. Luján rechaza de cabeza intentando peinar hacia un costado, hacia el lado izquierdo donde estaba Axel Chávez, pero la pelota se va por elevación, empieza a caer, no reacciona Rudy Palomino, llega tarde, además Robles, eran los que estaban más cerca al jugador Garcés, y espera que baje la pelota y en volea, sin parar con el pecho, y solo viendo la pelota y viendo el arco, hace un disparo, que es un goleador importante este jugador Garcés, el jugador ecuatoriano, golazo. Sí, igual hoy día viendo la repetición, yo creo que también Luján tiene responsabilidad porque debió sacarla al córner, si no estaba tan cómodo y no debió sacarla al centro, pues no la dejó picando ahí al borde del área. Es que no podía hacer al córner porque estaba casi en el punto penal y venía el centro del lado izquierdo y él miraba hacia occidente y era un poco complicado hacer el córner porque podía ir a su arco. Pero son cosas que pasan en fracción de segundos, pero creo que le faltó apoyo a Luján. Que Rudy Palomino o además Robles incomode a Garcés para que no tenga esa libertad de ejecutar el disparo que fue el gol a los 10 minutos del segundo tiempo. 1-1 el partido, seguía la hinchada alentando, también la hinchada de Cienciano, iba pasando los minutos y antes del gol de Ayerza, que fue al minuto 35 del segundo tiempo, el profesor hace los cambios, ingresa Cox, también hace los cambios, donde ingresa Gamarra, Carabaño, Casquete y luego ingresa Ledesma con Cox, y al minuto más o menos 75 del partido, un centro. Creo que López se cansó de hacer los centros. Creo que con un delantero con mayor efectividad, con mejor técnica, mejor jerarquía, mejor serenidad para definir, pudo haber más goles. Y precisamente vino el centro de López para buscando la cabeza del jugador Fox, quien le gana muy bien, y porque el centro lo supera al defensa, y de cabeza parecía que se ponía el 2-1, y lamentablemente la pelota sale desviada. Le faltó girar la cabeza de repente hacia el arco, y se pierde una clarísima oportunidad. También otra jugada, donde cuando todavía estaba el jugador Murialdo, baja de pecho un centro del sector derecho también de López, baja un potente disparo al ras, y el arquero Espinosa con los pies desvía el tiro de esquina.
Ya el partido estaba ya en la recta final y al minuto 35, 80 del partido, un tiro de esquina a favor del equipo de los Chancas, que no logramos tener la pelota, reacciona rápidamente Cienciano, el jugador Aldair Rodríguez estaba casi en la media, digamos, en el círculo central, pero en su cancha. Le viene el pase y Ayarza, que estaba un poco más lejos, más cerca a su área, y también estaba Luján en mejor posición, lo mismo que el jugador Rudy Palomino, que eran los dos que habían quedado, pero sabiendo la jerarquía, el dominio del jugador Aldair Rodríguez, quien se acomoda, no lo pueden quitar y espera, le da una fracción de tiempo para que el jugador Ayarza empiece a atropellar, empieza a correr como 100 metros planos, supera fácilmente a Luján y espera que esté habilitado y le pasa la pelota entre Palomino y Luján por el callejón y Palomino, que intenta neutralizar y se choca con Luján, se cae Luján, también se trastabilla Rudy Palomino y trata de reaccionar pero muy tarde. Ya salía Ferreira y Ayarza lo puntea hacia la derecha, lo saca de toda posibilidad de poder evitar el gol y sin arquero define a placer, convirtiendo el 2-1 al minuto 80 del partido, minuto 35 del segundo tiempo. Después de eso ya el equipo empezó a desesperarse, empezó a ir a los pelotazos, no alcanzó, perdimos el partido. Perdimos el partido frente a un rival bastante complicado que va a ser uno de los protagonistas. Con este triunfo el equipo de Cienciano, que está invicto, se ha metido ya en los primeros lugares, tiene 11 puntos y está prácticamente a un punto de Alianza y a 2 puntos de los punteros. Está muy cerca, está a un partido. Si los equipos de los primeros lugares pierden y Cienciano gana, que ahora le tocará de local, hará 14 y se meterá en la pelea. Así que creo que es un rival complicado que va a jugar igual a igual, tanto en Cusco como en otros lugares. Y creo que ahora lo que tenemos que enfocarnos es en el partido que se viene frente a Boys. Vamos con más comentarios para agradecer. Con más comentarios vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores que siempre hacen posible nuestras transmisiones. Mi amigo, gracias a Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa y el riquísimo monstruito Alitas Barbecue y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Balinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606, Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos, ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y mucho más. Además, en el mes de febrero, el suculento puchero completo. Participa en una camiseta original que estará regalando el Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Avenida Malinas, cuadra 3, Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-7404-19. También gracias a Sumac Bikes. Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas de bicicletas, componentes originales, accesorios y ropa deportiva, servicio de alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Contamos con el mejor taller mecánico implementado en Apurímac, con personal técnico entrenado fuera del país para brindarle las mejores experiencias en los servicios. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok como Sumac Bikes. Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque del Reloj José María Arguedas. Celular 944-310532. Mañana estaremos conversando con Alexander de Sumac Bikes, quien nos estará informando todos los detalles de estos deportes relacionados al ciclismo y también para organizar competencias para estimular la práctica de este deporte. Así es, hay mucha gente en Andahuaylas que le gusta el downhill, el ciclismo, el cross country, el ciclismo en general. Y nos va a contar mucho Alexander mañana. Estén atentos al programa a toda la gente que le gusta el deporte del ciclismo. Así mañana estaremos en una entrevista especial. Gracias también a Corporación Dexifar. Somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios farmacéuticos. ¿Necesitas abastecer tu botica o farmacia? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional. Calidad, garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al teléfono WhatsApp 934-467-479 o al 932-376-936 de Corporación Dexifar. También gracias al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo, que atiende al teléfono 947-351339. Para mañana tendremos ya la dirección. Él está atendiendo en estos días en Lima, pero está planificando venir a Andahuaylas y estará comunicando con anticipación para que todos los pacientes puedan pasar la consulta con el doctor Omar Zulca, cirujano urólogo. Repetimos, el teléfono 947-351339 o encontrar en Instagram y Facebook como Dr. Omar Zulca, urólogo. También gracias a los amigos de Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270 y a la mansión Casa Hotel de la avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. Vamos con más comentarios y continuamos con lo que ya se viene. Creo que ya el partido con Cienciano ya fue, es parte de la estadística. Ahora hay que enfocarnos
en el siguiente partido que será el domingo. Falta pocos días. Ya estamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Hasta el domingo 5 días para este partido clave para que el equipo se pueda recuperar de las 2 derrotas consecutivas que tuvo frente a Cristal y frente a Cienciano. Sergio Humérez dice, buenas noches, pienso que los periodistas andahuelinos deberían ser como los periodistas argentinos. Cuando hay que premiar, y cuando hay que criticar sin pelos en la lengua. Mucho estar mimando hace daño. Es que no es estar mimando, Sergio, a ver, te explico. Lo explicaba ayer en el programa. Tenemos que poner en la balanza estos dos equipos, Cienciano y Chancas, ¿no? Los rivales de turno. Cienciano tiene un presupuesto mucho mayor. Vende sus camisetas casi al doble del precio que las vende Chancas. Y la gente de Cienciano compra camisetas originales. La gente de Andahuaylas, por lo general, evita comprar camisetas originales. El 90% ha comprado réplicas o imitaciones, entre comillas, bambas. Paso 1. La hinchada de Cienciano, esos 300, 200 hinchas que estaban en el estadio, cantaban y alentaban más que la barra andahuaylina. Más que los 8.000. La barra andahuaylina también se relaja, ¿no? Luego, ¿qué más? Cienciano no tiene que costear vuelos charter. No tienen vuelos comerciales directos a Cusco. La dirigencia de Chancas tiene que costear fecha tras fecha vuelos charter, son más de $40.000, es un monto bastante alto. Y Cienciano recauda mucho más por entradas porque tiene un estadio más grande. Y tiene la posibilidad de dar precios accesibles y la gente puede ir con mayor facilidad. Acá, lamentablemente, no podemos hacer eso, ¿no? El estadio es bastante pequeño. Entonces, teniendo eso en consideración, Chancas además es un equipo que por primera vez está jugando Liga 1. Cienciano es un equipo con años de historia. Más de 100 años. Poniendo en el papel jugador por jugador, Cienciano es más equipo que Chancas. Cienciano tiene más banca que Chancas. Entonces, aún en esas condiciones, Chancas le hizo partido, lo estaba ganando. Incluso hasta el 1-1, hasta el minuto 79, el empate era justo. Simplemente que pasan estas cosas por desconcentraciones. Es parte del fútbol, nos termina ganando el partido y ya para ahí pasa eso y ya aparecen los fatalistas, ¿no? Aparece toda la gente que siempre espera la mínima para criticar al equipo, a los jugadores, a la dirigencia. Y no se trata de eso también, pues, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de la situación por la que se está pasando. ¿Qué pasaba si Oshiro Takeuchi la metía? O Alan Murialdo ponía el 2-0. Ya Basalar es el mejor DT del mundo, Chancas es invencible local. Tampoco tenemos que ser extremistas, ¿no? Ni fatalistas, ni súper optimistas. Hay tenemos que ser realistas, serenidad. objetivos. Entonces eso hay que pedirle a la gente. Y tiene que seguir alentando. El próximo partido contra Sport Boys va a ser un partido igual de complicado y hay que llenar el estadio. Es domingo. Es domingo 3 de la tarde. No hay excusa para no ir al estadio y apoyar al equipo. Además, en el tema de la diferencia entre Cienciano y los Chancas, Cienciano viene jugando ya varias temporadas en la Liga 1. Estuvo en la Liga 2, es verdad, pero regresó rápidamente a la Liga 1. Y tiene un equipo base, además trabaja con menores. Hay muchos jugadores cusqueños también en el equipo. Y siempre tratan de contratar jugadores de nivel. ¿Para qué? Para aspirar al fútbol internacional. Ya Cienciano lo demostró en el año 2003. Fue campeón sudamericano en la Copa Sudamericana, luego en la Recopa el año 2004. Ningún equipo peruano ha logrado un título internacional. Universitario y Cristal fueron finalistas de la Copa Libertadores, pero no lograron levantar el trofeo de ese torneo. Pero el equipo de Cienciano sí. Además, en el tema de la sponsoría, es decir, de los patrocinadores, una marca de Cienciano con una marca de los Chancas, ¿quién tiene más capacidad de negociar? Lógicamente que Cienciano tiene mayor hinchada y mucha gente, cuando jugó el año 2003, éramos de Cienciano. Cada uno tenía su corazoncito con su equipo principal, pero cuando estaba en un evento internacional, por representar a nuestro país, todos éramos Cienciano. Y logró el título en el partido, recordemos, allá en Arequipa, frente a River. Así que hay que ser objetivos. Acá no estamos apañando a ningún jugador ni al entrar nosotros. En la conferencia le preguntamos directamente, está grabado, al profesor Juan Carlos Basalar por qué insistía en Cox y por qué no lo puso a Casquete desde el minuto inicial. Esa fue la pregunta y él contestó de que Cox sí ha tenido sus oportunidades, pero no ha logrado ningún gol. Y hemos visto, creo que no nadie es ciego, que las condiciones técnicas, las cualidades del jugador Cox están por debajo de cualquier jugador promedio de la Liga 1. Si comparamos con Ramos, delantero del año pasado, con el mismo Murialdo creo que es un jugador que tiene mayores recursos para poder anotar, mientras que Cox al inicio se dijo que no se adaptaba a la altura, ya va a ser 2 meses. Y en ese cabezazo que tuvo clarísima oportunidad de anotar, si hacía ese gol, creo que todos nos calmábamos y esperar más tiempo para de repente, necesita mucho tiempo para adaptarse al equipo a la altura. También el otro centro que vino para el cabezazo que no pudo, un centro de Casquete del sector derecho, del sector occidente, que no supo
cómo acomodarse, porque le dio el tiempo para poder de repente dar un paso atrás, saltar más, porque es un jugador bastante alto, más de 1,90. Así que nosotros no apañamos a nadie, siempre hemos dicho lo que pensamos y lo que vemos en la cancha. Es verdad que el equipo cienciano es un equipo ordenado, equipo sólido en todas sus líneas, con jugadores experimentados, con muy buena técnica. Era muy difícil quitar a los jugadores de Cienciano y además las condiciones de la cancha eran pésimas y creo que nos afectó más a nosotros, porque las jugadas como el de Manzaneda o como el de Murialdo en contragolpe cuando se venía con muchas posibilidades de hacer un gol, se le quedaba la pelota, se resbalaban en el charco, en la piscina, y eso creo que también fue un factor en contra, y eso también es responsabilidad del señor en su momento, que también hemos dicho y lo volvemos a decir, de Narciso Campos, que hizo el cambio del GRAS hace algunos años y se dijo, entre comillas, que se estaba instalando un moderno sistema de drenaje, que a la hora de la verdad no funciona. Ayer se demostró en el Estadio de los Chancas. Ahora, otra cosa que quiero comentar, acá me dice Juan Capeceros, por ejemplo, me dice, André, de acuerdo contigo, solo respóndeme algo. ¿Estás de acuerdo con el 11 que puso y con el ingreso de Cox? A ver, primero, con el 11. El 11, si somos objetivos, le resultó al profesor Bacelar. Se fue al primer tiempo con 1-0 arriba. ¿Correcto? Yo creo que Oshiro Takeuchi jugó bien. Marca más. Me parece que fue acertado la decisión de que arranque Oshiro Takeuchi. Lo de Luján me daba un poco de dudas, pero resultó bien también. Luján se batió muy bien. Se jugó un buen partido. Y recordemos que para este partido no tenemos lateral izquierdo de recambio para Axel Chávez. Entonces el profesor tuvo que mandar a Luján ya cansado a la banda izquierda. Y en la banda hay que correr bastante, hay que subir, hay que bajar. Y quizás, si lo vemos desde ese punto, se equivocó, ¿no? Quizás era mejor que arranque Gamarra y que eventualmente Axel Chávez lo termine sacando y entre Luján por la banda izquierda más fresco. Quizás eso hubiera sido una mejor decisión, pero tampoco es que haya sido crítico que Luján arranque y que haya terminado jugando por la banda izquierda. Además, ahora, Gamarra en los últimos partidos no estaba en un buen momento, parece por eso le dio la oportunidad a Luján, que como dice André, cumplió casi todas las jugadas por jugadas aéreas, se batió y evitó que el equipo con Ayarza, con Garcés, con Romagnoli, con Torrejón, con todos esos jugadores, el mismo Aldair Rodríguez, generaba mucho peligro con los centros, porque Ramón era el que mandaba los centros y creo que jugó muy bien, pero cuando lo ponen ya de marcador izquierdo era complicado. Además, en el gol del empate, Luján hizo el desvío de cabeza, pero lamentablemente se fue elevado casi en el mismo lugar y no hubo reacción, no hubo apoyo, tanto de Palomino como de Ademar Robles, que estaban cerca. No lo incomodaron para nada al jugador Garcés. Un jugador que espere que la pelota baje dentro del área y siendo un delantero efectivo, goleador, era muy difícil que podía fallar. Y así fue. Así que, hablando de la alineación inicial, cuando vimos que había varios cambios, dijimos que Luján en reemplazo de Gamarra, Ademar Robles en reemplazo. Claro, ahora para tocar a Ademar. Luego, Casquete en la banca y Oshiro Takeuchi. Ademar me parece que hizo un partido correcto. No fue un partido malo, correcto, pero me hubiese gustado ver de repente a Carabaño desde el primer minuto, ¿no? Igual entró bien Carabaño, bueno, le costó adaptarse a esta cancha horrible que había el lunes, pero tampoco me parece mala la decisión. Lo que sí me hubiese gustado ver es que Casquete entre más antes, ¿no? Me hubiese gustado ver a Casquete de repente en los primeros minutos del segundo tiempo entrando quizás por Manzaneda y que nos dé un poquito más de ese dinamismo. Eso me hubiese parecido interesante. Y ahora me preguntas que si estoy de acuerdo con el ingreso de Cox. A ver, Alan Murialdo es verdad que ya estaba cansado y el profesor no tiene mucho más recambio en la banca que Ledesma y Cox en el ataque. Entonces, no le queda otra. A mí me encantaría que Cox por fin reaccione, por fin meta el gol, por fin marque, pero lamentablemente cada vez no vemos mejoría en Cox, ¿no? Ese centro que le hace López es espectacular, es muy bueno. Que yo creo que con un poquito más de técnica tendría que haber terminado en gol. La termina enviando lejos del arco, ni siquiera se va rozando el parante, se va como a 1,5 metros. Cualquier delantero que juegue en esa posición, un centro, como lo que hizo López, creo que un 90% es gol, o por lo menos va al arco. No fue al arco, fue desviado. Y eso, comparando con Ramos, Luis Alejandro Ramos, que estuvo el año pasado, creo que era casi el 99% gol, porque el centro fue preciso por encima del defensa. Nadie lo marcaba, nadie lo incomodaba, tenía toda la libertad para pensar dónde hacer el cabezazo, pero son situaciones que se ha demostrado ya no solo en este partido, en los partidos anteriores que Cox no está para el equipo. Y hemos indicado, creo que no entendemos por qué insiste en Cox,
Creo que Ledesma todavía puede dar algo, por lo menos corre, marca, y hizo un gol de cabeza frente a DT, y para eso la dirigencia también tiene que respaldar al profesor Basalar con contratar jugadores que pueda haber recambio. Los grandes equipos, para lograr cosas importantes, necesitan un equipo, jugadores que estén casi al mismo nivel de los titulares. Los grandes equipos en el mundo, y si hablamos de Copa Libertadores, de los Mundiales, etcétera, o la Champions, siempre son planteles, son equipos, donde siempre hay lesionados, hay suspendidos, etcétera, y los jugadores que ingresan entienden lo que tienen que hacer en la cancha y no hay mucha diferencia. Mientras que en nuestro equipo sale Murialdo, que tampoco es un superdelantero, entra Cox, la diferencia es abismal. Si juega de marcador izquierdo Luján, que no es su posición, en reemplazo de Chávez, también los jugadores se cansan. Es más, en una cancha pesada, una cancha resbalosa, con charcos de agua, con piscinas de agua, donde el correr era complicado. Imagínense, cada vez que tenían la pelota, la cancha empezaba a desprenderse, salía a la tierra, y eso también desgasta. Y el otro equipo no está preparado, en mi opinión, mejor que nosotros en la parte física. El equipo cinciano no tenía ningún problema para correr porque ellos han estado trabajando en Anta, y Anta está más alto que Cusco. Y el contragolpe de Ayarza es un claro ejemplo de lo bien que está físicamente, ¿no? Claro. ¿Cómo corrió Ayarza? Faltando 10 minutos. Ninguno lo alcanzaba. Nadie lo alcanzaba. Voló en esa jugada de contragolpe y eso es muestra del mejor estado físico. Ahora, Ayarza es un jugador también muy bueno, ¿no? Siempre ha demostrado, siempre está haciendo goles. Y siempre es un jugador juega en que altura. Ya tiene años en Liga 1. Y siempre jugando en altura. Estaba jugando en Cusco, en Cinciano, y ahora otra vez en Cinciano. Y es un jugador que está adaptado y se conocen entre sí. Lo conoce, y Aldair Rodríguez es un jugador también de mucha experiencia. Aldair Rodríguez también es un jugador que le ha sido cae campeón bien la nacional altura. con binacional el 2019. Ha sido goleador de Goleador ese en ese campeonato. equipo. Incluso estuvo en Colombia, de ahí regresó a Alianza, y ahora para Alianza vino a Cinciano, así que Garcés creo que es no hay un punto gran de comparación. delantero también. Un delantero de altísimo nivel, ha hecho Garcés, muchos goles. yo creo que Garcés va a ser uno de los que va a estar por lo menos en el top 10 de goleadores este año. El año pasado también hizo varios goles, incluso no lo iba a renovar Cinciano, y la presión de la hinchada, de la prensa cusqueña, hizo de que regrese Garcés, y ya lo está demostrando en varios partidos. Si analizamos jugador por jugador, Cinciano tiene mucho mejor plantel y a pesar de eso, estuvimos cerca de empatarlo y quizás ganarlo también, porque tuvimos jugadas y eso es lo que hay que rescatar, señores. O sea, tenemos que ser Hemos generado conscientes ocasión de gol. de que somos un equipo con un presupuesto muy inferior. En formación prácticamente, y además hay que recordar que también Cinciano en el primer tiempo pudo habernos adelantado en el marcador. Ferreira sacó por lo menos 3 goles. En el segundo tiempo también hubo una jugada que con los pies saca. En el primer tiempo un cabezazo de Ayarza que pasó rozando el parante derecho. Otro mano a mano que con el cuerpo, casi con la espalda, evitó el gol. Otro disparo también a quemarropa de Ayarza que desvió al córner. Así que creo que Ferreira, mientras estuvo en la posibilidad de evitar el gol, lo hizo. En los goles no pudo hacer nada. En el primer gol un disparo en volea fuerte, imposible. Y en el gol del triunfo del equipo cinciano también no podía hacer nada. Era entre el delantero y el arquero en esa jugada, el que tiene la ventaja es el delantero. Y fue así, y habrá que olvidarse de este partido. Vamos a ver Ahora lo que pasa. vamos a ir a la tabla y a ver la próxima fecha, pero antes vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Bien, amigo, gracias. Estamos saliendo a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservación 983-668-864, a Farmacia Victoria, Avenida Andaura 270, que sigue vendiendo las camisetas. La gente, a pesar que el día de ayer perdió, hoy compraron mucho sus camisetas originales. Y ahí está el apoyo. Comprando camisetas originales estamos apoyando porque el porcentaje de ventas de las camisetas que hace New Athletic, que tiene convenio con los Chancas, va a las arcas del equipo para ayudar en algo. Porque si compran las camisetas, entre comillas, réplicas, que están imitaciones, no va absolutamente a nada. Es verdad que la gente puede trabajar. Hemos visto en la puerta del estadio ese día muchísimas personas vendiendo de todo relacionado al fútbol, sobre todo de los Chancas. Hemos visto camisetas, imitaciones, réplicas, gorros, vinchas, chalinas, banderolas, etcétera. Incluso llaveros, que también es habilidad de las personas que quieren aprovechar, y el fútbol profesional da ingreso. También había puestos de comida, había puesto de... Se vendía de todo también dentro del local, y eso creo que también hay que rescatar. Vamos a agradecer también gracias a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-7606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Malinas cuadra 3, teléfono 983-740419, a Sumac Bikes, que está en el Quirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque Arguedas, teléfono 944-3105-32. También gracias a Corporación de Exifar, pedidos al teléfono 934-467-479 o en la calle Arboleda 106, también al doctor Omar Zulca, para cualquier comunicación al 947-35-1339, y también a nuestros amigos
de la mansión Casa Hotel, como ya hemos indicado. Vamos con algunos comentarios ya en esta parte final. Vamos ya a la tabla, cómo quedó cumplida la quinta fecha y la fecha número 6 que se viene este jueves. Pasado mañana comenzamos ya con los partidos de la fecha número 6. Este campeonato es larguísimo. Recordemos que son 17 partidos en el apertura y 17 partidos en el clausura. Estamos hablando de 34 partidos. Y para soportar un campeonato de 34 partidos con los viajes y todo lo que implica, necesitamos un buen equipo. La federación ha aumentado en forma ilimitada la cantidad de jugadores inscritos y eso va a permitir que se pueda contratar. Pero ayer se cerró el libro de pases, no sabemos, no hay ninguna información oficial y en eso que también hay una crítica constructiva para el equipo, para la dirigencia de los Chancas, debe informar. Su jefe de prensa debe dar a conocer que estamos en tratos con, de repente sin dar los nombres, estamos buscando 3, 4 jugadores y en su momento estaremos dando a conocer. Bueno, una pega también, un mea culpa y una autocrítica es que el día de la conferencia de prensa no preguntamos, ¿no? No preguntamos si había... No permiten hacer preguntas. Lamentablemente solo una pregunta por ya no podíamos preguntar y muchos no preguntan. Así que, y también los que conducen, creo que les falta un poquito de experiencia para manejar ese tema. De repente darle y que los colegas pregunten directamente. Igual fue una conferencia larga. Fue una conferencia de casi 20 minutos. No, 10 minutos por ahí. Habrá sido 10 minutos, 12 minutos. Normalmente las conferencias son ágiles. Fue una conferencia larga. Qué pena que no se haya podido preguntar sobre los jales. Y el profesor Bacelar siempre se extiende un poco. El jugador Robles que estaba en la conferencia sí era un poco más corto en sus respuestas. Y también algunos colegas a veces preguntan con demasiado comentario. No van a la pregunta en sí, pero eso iremos aprendiendo todos para ser más ágil. Vamos ya a la tabla. Ya creo que el resultado conocemos todos. La tabla cumplía la quinta fecha. Ha quedado primero por diferencia de goles Sporting Cristal con 13. Segundo Sport Huancayo con 13. Tercero, Universitario con 13. 3 equipos con 13 puntos en el primer lugar. Cuarto, Alianza con 12 a 1 punto. Quinto, Cienciano con 11. Ojo que Cienciano está quinto con 11 a 2 puntos del puntero. Luego, sexto, UTC con 8. Séptimo, Comerciantes Unidos con 7. Octavo, Cusco Fútbol Club con 7. Noveno, Sport Boys con 6. Décimo lugar, Grau con 6. Puesto 11, Los Chancas. Los Chancas en este momento están en el puesto 11 con 6. Puesto 12, Melgar con 6. Puesto 13, ADT con 5. Puesto 14, Alianza Atlético con 4. Puesto 15, Vallejo con 4. Puesto 16, Deportivo Garcilaso del Cusco con 3. Puesto 17, Unión Comercio con 1. Y puesto 18, Carlos Amanucci con 1 punto. Se viene la fecha número 6, que comenzará este jueves. Atención, este jueves se jugará el partido que comenzará en Sullana. A ver, yo te ayudo. En Sullana recibe a Garcilaso. Alianza Atlético con Garcilaso, es verdad. Viernes, 2 partidos. En Tarma, ADT jugará con Alianza y el partidazo a las 8:30 el día viernes en el Estadio Monumental, donde el equipo de Universitario jugará frente a un directo rival, frente a Sport Huancayo. Dos de los que están arriba. Los que están empatados en el primer lugar con 13 puntos. El ganador de este partido seguirá en la punta con 16. También podría darse el empate. Veremos qué pasa este viernes. Ya falta partido poco. Lindo ese, ¿eh? Va a ser un partidazo que veremos a través de Gol Perú, Movistar TV. Luego y para recordarle a la gente que está en Andahuaylas, Gol Perú en el canal 72. En Cable Sistemas, en el canal 72 pueden ver Gol Perú. Así es. El sábado continúa la fecha, a la 1:15 jugará Cristal, que ahora que ha quedado eliminado ya tendrá que enfocarse en el campeonato local frente a Grau. Luego a las 3:45, Comerciantes Unidos, que este partido se jugará en Cajabamba. Había posibilidad de que se juegue en Cutero, pero la federación no dio el visto bueno. Jugará con Melgar. Luego a las 7 de la noche, Vallejo, donde podría debutar Pablo Guerrero, jugará frente a Cusco Fútbol Club. El domingo, atención, partido confirmado, partido programado, Estadio Los Chancas, 3 de la tarde. Los Chancas C y C de Andahuaylas, buscando los 3 puntos de local, frente a Sport Boys, equipo que debe estar llegando el día sábado 2. Y a las 7 de la noche, Cienciano, en Cusco, jugará frente a Manucci, que es el colero del campeonato, Cienciano favorito, y Cienciano podría aprovechar que los equipos, a Cienciano le conviene que la U empate con Huancayo. ¿Para qué? Porque si empatan harían 14 y Cienciano ganando su partido ya tendría también 14. Y estaría la expectativa que va a pasar con Cristal, que es el favorito para superar a Atlético Grau. Y el lunes termina la fecha. A las 2 de la tarde en Tarapoto, Comercio, frente a UTC. Lo que nos importa es el partido de los Chancas frente a Sport Boys. No sabemos si la dirigencia ya habilitó con la empresa Passley para que se pueda comprar las entradas. Muchas personas compraron el pack, tanto para el partido con Cienciano
para el partido con Boys. Creo que mañana seguramente se va a oficializar. Es lógico que las personas están un poco molestas porque nadie quiere que pierda su equipo. Pero en el fútbol son 3 opciones: ganar, empatar o perder. Y en esta oportunidad nos tocó perder después de mucho tiempo. Y eso podría pasar también en otros partidos, sobre todo con los equipos que están acostumbrados a la altura. Cuando venga Cusco Fútbol Club, cuando venga Garcilaso, cuando venga Sport Huancayo, el mismo UTC o el mismo Comerciante, cuando venga de local, van a ser rivales complicados porque ellos no tienen ningún problema con el tema de la altura. Vamos a jugar un poco con los partidos de esa fecha 6. Yo creo que partidos lindos a ver, como decíamos, el Universitario versus Huancayo. Partidazo. Ahí o uno se despega o los dos se quitan puntos empatando y va moviéndose la parte de arriba de la tabla. Cristal va a recibir a Grau. Creo que Cristal es claro favorito. Favorito, debe sumar. Cristal podría terminar esta fecha ya con 16 puntos. Y si es que empatan Huancayo y Universitario, se iría desprendiendo ya. Único puntero podría ser. Le sacaría 2 puntos de ventaja. Pero correcto. Alianza tiene un partido difícil. Tiene que ir a visitar la altura. La altura de Tarma. ADT ahora con Beto da Silva, recordemos, nueva incorporación. Sí, posiblemente no juegue todavía, pero de repente es un delantero con mucha jerarquía, solo estuvo lesionándose permanentemente y eso ha hecho de que no tenga de repente no evolución en su fútbol. Y Alianza tiene un partido difícil. Luego, en el caso de Cienciano, sí, favorito frente a Manucci. Cienciano también es favorito contra Manucci. Manucci viene mal. De los 5 partidos ha empatado 1 y ha perdido todos los demás. Y por muchos goles. Perdió con la U por 4-0. También le ganó el mismo Comerciantes también le ganó Cristal. Y Franco Navarro parece que ya es su última oportunidad. Si en este partido no gana... Su único empate fue contra Unión Comercio, el otro equipo que está último también. Están empatando con 1 punto en los últimos lugares. Así es, entonces es muy probable que Cienciano termine ganándole ese partido. Recordemos que juegan en Cusco, altura, estadio de altura, se le va a complicar bastante a Manucci. Es probable que Cienciano termine con 14 puntos esa fecha. No, 11. Claro, con 14. Con 14 claro. y que Manucci se siga quedando en un punto que de cierta manera nos conviene, ¿no? Nos conviene que los últimos no sumen. O empaten entre sí. Claro, pensando en salvarnos, en mantener la categoría, nos conviene que Manucci y Unión Comercio no sumen puntos. El mismo Garcilaso también que se vaya quedando, el mismo ADT, y que estén en el fondo y no nos superen. Hay que sacar siempre la ventaja. Pero el equipo de los Chancas este domingo tiene que salir a ganar. Tiene que ganar sí o sí. No nos queda otra opción. No solamente por los puntos, sino por... Recuperar la moral. Recuperar no solamente la moral, sino también la confianza de la hinchada. Por eso mismo. Porque si es que Sport Boys nos gana o incluso nos empata, la hinchada va a perder viada, ya no va a comprar las entradas con el mismo entusiasmo, ya no va a comprar las camisetas con el mismo entusiasmo, porque lamentablemente la hinchada andahuelina es así, ¿no? La hinchada andahuelina tiene una mentalidad, momento, nada más. La mayoría por lo menos, ellos dicen, si yo pago una entrada, piensan que si paga su entrada, digamos 40, 50 soles, es para que el equipo gane. Cuando el equipo no gana, ellos piensan que ese dinero ha sido mal utilizado. No es así. Uno paga la entrada por el espectáculo del fútbol. El espectáculo del fútbol que nos gusta, se pueden dar 3 opciones: ganar, empatar o perder. No es porque tú has pagado y ya ha perdido tu equipo, es un mal gasto. O tu plata se fue, digamos, al vacío o al agua. Es un derecho que tú pagas. Cuando hay un evento artístico de cualquier naturaleza, uno paga por el espectáculo. Si canta mal, si canta feo, el equipo de sonido estaba mal, ya pagaste. Así que hay que tener más conscientes. Y siempre le digo a las personas que no quieren, digamos, de repente gastar su plata, que se vayan a su casa y en su comodidad puedan ver, porque estos partidos se están televisando, con todos los detalles, la antesala, con repeticiones, con el VAR, etcétera. Lo que tenemos que es apoyar al equipo. La dirigencia ha hecho un sacrificio importante. Vamos a ver si tengo un comentario que me pareció importante que he leído en Facebook, a ver si lo encuentro. Yo sigo jugando acá con la próxima fecha. UCB contra Cusco en Trujillo. Es posible que arranque Guerrero. Hoy en la presentación de Guerrero había mucha gente, muchos nuevos hinchas de Vallejo, y no sé si en los próximos meses, años, Vallejo va a ser el equipo con más hinchada en Trujillo, porque recordemos que Manucci es un equipo con más historia, Manucci tiene más hinchada en Trujillo, y ahora con la llegada de Paolo Guerrero podríamos ver una UCB que llene sus estadios. Sería lindo ver a Paolo Guerrero jugar unos minutos contra Cusco FC. Lamentablemente para Vallejo no viene bien, viene sumando solamente 4 puntos y de no ganar ese partido se complicaría un poco su desempeño en este torneo de apertura. UTC con Unión Comercio, yo creo que sería para los intereses de Chancas que Unión Comercio pierda ese partido y que se siga quedando ahí abajo al fondo de la tabla. Otro partido interesante, Comerciantes Unidos va a recibir a Melgar. Melgar yo creo que es un equipo que ha arrancado con pie izquierdo, pero que va a recuperarse. Tiene plantel,
tiene una hinchada importante que siempre apoya al equipo, tiene la localía en la altura y yo creo que Melgar debería ganar este partido. Nos convendría que Comerciantes Unidos no sume puntos, que Melgar se vaya sumando a ese pelotón de arriba, que es uno de los equipos que le puede hacer pelea a Universitario, a Alianza y a Sporting Cristal. Y bueno, Huancayo también, ¿no? Que ahora es parte de la pelea. ¿Cómo vas? No lo encuentro, pero para mí más o menos, ¿qué decía? Hacía un análisis de la dirigencia que hacía el esfuerzo de pagar el charter, de pagar también a los jugadores, de dar espectáculo, hacer el esfuerzo de que el fútbol venga a nuestro estadio. Porque para la dirigencia era fácil de repente irse a otro lugar donde ya no pagaba el charter, pero económicamente no iba a tener ingreso. Y la razón, desde que el señor Clodoaldo Íñigo apostó por el fútbol desde el Deportivo Curibamba hace algunos años, cuando compró incluso la categoría del año 2006, siempre pensaba en la hinchada. La hinchada decía que no debe sufrir, la hinchada debe alentar, nuestra hinchada, nuestro pueblo, Andahuaylas, etc. Y eso han estado respetando sus hijos. Y creo que tenemos que todos apoyar. Es verdad que en el campeonato de la Liga 1 los rivales son complicados. No podemos comparar con la Liga 2. La Liga 2 es otro campeonato. Es una segunda división, la primera división es la Liga 1. Y los equipos se preparan para asistir a torneos internacionales y muchos tienen ya muchísimos años. Hablamos de Ciciano, tiene más de 100 años funcionando. Igual que Alianza, la U cumple este año también 100 años. Otros equipos tienen 50, 60, 70 años y tienen un presupuesto más alto. Así que hay que seguir apoyando, pero sí a la dirigencia le sugerimos de que haga un esfuerzo para reforzar al equipo, para que el equipo tenga un material humano suficiente para que el comando técnico pueda elegir a los que estén mejor en su momento, viendo también cada partido, jugar de locales diferentes, frente a un equipo que está acostumbrado a la altura, jugar con un equipo que viene del llano, jugar de visita también es diferente, viendo también al rival, conociendo a los jugadores y la forma de juego que tiene cada equipo. Ya el profesor Bacelar habrá visto los dos partidos de Boys, que fue frente a Cienciano en Cusco, que también le planteó muy bien. Tiene a este jugador Techera bastante peligroso. También está el hijo de Chorri, Palacios, jugadores que podrían sorprender. Y también haber visto el partido que le ganó a Cusco Fútbol Club en esta fecha, el equipo de Boys. Así que será un partido intenso. El equipo debe estar trabajando mañana, pero estas condiciones del clima no va a permitir que el equipo trabaje con normalidad. Y también sugerimos y exigimos al municipio que le dé las facilidades con el uso del estadio. Talavera le está dando uso permanente al equipo de los Chancas, pero tiene que también trabajar, entrenar en el estadio de los Chancas para que pueda conocer, familiarizarse y ser local al 100%. Vamos con los últimos comentarios ya que estamos ya cerca de las 11 de la noche. A ver, Edgar Huamán Guzmán. ¿Cómo? Pero... Pucha, no entiendo. No entiendo lo que dice. A ver, vamos a ver más acá arriba. Juan Carlos Roldán. Contra Boys se tiene que jugar como una final. Con Manucci traemos un punto como mínimo porque viene mal ese equipo y ganar sí o sí a Grau. Es verdad, contra Boys nos tenemos que jugar la final. Creo que sí. No hay margen. Tenemos que ir con todo. Si queremos soñar con estar tranquilos pensando en el descenso, con una eventual sudamericana, a Sport Boys lo tenemos que ganar. Así es, ganar sí o sí, pero va a ser difícil. El equipo Boys también tiene buenos jugadores. Y ha jugado bien a la altura. La altura en Cusco, que es más alto que Andahuaylas, jugó muy bien. Y no podemos confiarnos, tenemos que seguir trabajando y esperemos que el profesor Bacelar elija a los que estén mejor en ese momento. Creo que, en mi opinión, también Carabaño debe arrancar desde el minuto inicial para darle más juego al equipo y también esperemos que el clima no empeore hasta el día domingo. Si va a seguir las lluvias intensas de estos últimos días, la cancha no va a estar bien. Y es más, si durante el partido llueve, va a ser peor. Así que esperemos que sucede en los próximos días con el tema del clima. Y luego vamos a visitar a Manucci, a Trujillo, al Llano. Luego lo único difícil va a ser el viaje porque tanto calor en Trujillo tampoco hace. Ya, claro, además... Y probablemente puedan programar ese partido para la noche porque el Mansiche tiene... Creo que ya está la programación. Va a ser sábado. Ah, creo que sí, la fecha 7 ya la tenemos, ¿no? Ya tiene sábado. Luego jugaremos después, con Grau de pero local. Claro, volviendo a ese partido con Manucci tenemos que sacar puntos también. Sí, aprovechar el mal momento. Y eso creo que en el Llano el equipo va a jugar sin problemas. Luego nos toca visitar a Grau. No, de local jugamos con Grau. Con Melgar, perdón. No. Primero es con Manucci en Trujillo. Visitamos a Manucci, luego recibimos a Grau. Y también se corre el riesgo, no sabemos si con Grau se jugará en Andahuaylas, porque la dirigencia indicaba de que podía ser el último partido con Boys, pero habrá que esperar. Luego vamos a jugar en Lima.
Y ese en la fecha partido número difícil 9. contra Alianza, ¿no? Contra Partido Alianza, muy complicado, posiblemente en el Estadio parecido al Nacional. partido contra Cristal. Entonces, estas 3 fechas que vienen, Tenemos tenemos sumar. que sacar por lo menos unos 7 puntos. 7 puntos sería importante. Sería espectacular sacar 7 puntos. Los dos partidos pero local tenemos y que un empate sacar en por Manucci. lo menos 6, ¿no? Ganarlos de local. Ganarle a Boys, sumar un punto por lo menos con Manucci y ganarle a Grau. Sí, porque después de jugar con Alianza allá en Lima, jugamos de local con Melgar. Melgar también está acostumbrado a la altura, aunque Arequipa es un poco menos que Andahuayla. Claro, porque pero después los 3 equipos que nos van a visitar son equipos de altura. así Va es. a venir Melgar, va a venir Huancayo y va a venir Cusco. Cusco. Y esos partidos son bastante complicados. Bien, ya vamos terminando el Vamos programa, a ya ir son las cerrando. 11. La verdad, muchas gracias a todos por conectarse. Hemos sido más de 250 en total. Vamos a aprovechar de agradecer brevemente a nuestros auspiciadores para ya ir cerrando el programa. Hemos salido gracias a los amigos de Corporación de Exifar en el teléfono 934-467-479, al doctor Omar Zulca, también gracias a los amigos de Pollos a la Brasa Don José, teléfono 955-767606, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la avenida Malinas, cuadra 3, a una cuadra del hospital, a Sumac Bikes, en el Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, teléfono 944-3105-32, que mañana estaremos con una entrevista. También gracias a Farmacia Cristorrea, la Mansión Casa Hotel, también gracias a Corporación de Exifar, también gracias a Hatuchay también, que está en la Plaza de Armas, con como mejor restaurante Hatuchay. Bien amigos, estamos llegando a la parte final, ya regresamos mañana. Mañana estaremos a partir de las 8 en simultáneo con Radio Andavela. Estoy despedido, André, y hasta mañana. Listo, nos vemos mañana. Bien, gracias amigos, buenas noches, permiso, hasta el día de mañana.